Bueno, tenemos en nuestros estudios, yo les comentaba, a Hilda Chiche Duhalde, ex senadora, ex diputada, ex primera dama y una personalidad de la política realmente muy relevante. Muy buenas noches, Hilda, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Bueno, recién comentábamos, ¿no?, lo que ha sido, sin ninguna duda, uno de los casos del día en materia de inseguridad, este terrible crimen, este asesinato y lo que es esta detención. Digo, ¿la Argentina está peor en materia de seguridad que hace algunos años? La Argentina viene empeorando año a año. Desde hace muchos años viene empeorando en materia de seguridad o de inseguridad. Sí. Entre otras cosas, no solamente por el crecimiento de la pobreza, sino por la combinación explosiva que hace la droga combinada con la pobreza. Estos chicos que matan no le dan ningún valor a su propia vida y por supuesto no le van a dar valor a la vida del otro. Así que hay muchos elementos que convergen en la inseguridad y es un proceso que no se detiene y que sigue creciendo. Usted dice que a mayor pobreza, mayor inseguridad, uno podría decir a mayor marginación, mayor desigualdad. Claro, hay una inequidad muy grande. Nosotros pasamos de ser, no hace muchos años, en la década del 90, todavía éramos el país menos pobre de Latinoamérica. Y hoy se ha invertido eso. Hoy los países que nos rodean, Paraguay, Bolivia, Perú, todos se han desarrollado, tienen una inflación bajísima, o tienen una inflación normal frente a lo que es la Argentina, ¿no? ¿Y cuál es el problema, digamos? ¿Por qué los argentinos da la sensación de que han demandado? De hecho, yo decía recién, bueno, una de las demandas puntuales para este gobierno ha sido la materia de la seguridad, es decir, aquel que se siente inseguro cuando tiene que salir a la calle, cuando tiene que sacar el auto de la casa, cuando tiene que salir y tiene que mirar para los dos lados, las entraderas, tratar de evitarlas, ir a buscar a alguien a la parada de un colectivo porque es de noche o porque no, porque uno tiene miedo. Digo, todas esas situaciones de la vida material de los argentinos, yo decía recién, ¿no? Aquel que está en la calle permanentemente. Digo, ¿por qué no ha mejorado en los últimos años? ¿Por qué es tan difícil vivir? Es difícil vivir por lo que estaba diciendo antes, pero esto es una consecuencia de un problema dirigencial. Cuando hablo de un problema dirigencial, no hablo solamente de la política, sino de todos los que tienen que ver con el quehacer nacional. Todos tenemos responsabilidad, por supuesto que los políticos más. Y mi partido, desde el 83 a estos días, ha gobernado 24 años de los 8 que ha gobernado el radicalismo. Sí. Incorporando, si querés, estos 2 años. Quiere decir que lo que mayores macanas nos mandamos fuimos nosotros. O sea, usted está haciendo una autocrítica del peronismo. Hay que hacerla, hay que hacerla. Pero no la hacen habitualmente, digamos. Bueno, pero hay que hacerla, porque si nosotros no la hacemos, si no partimos de una fuerte autocrítica, es imposible crecer, es imposible que nuestro partido se reorganice. Tenemos que hacerlo, porque si queremos competir con Macri, que no tiene pasado ni bueno ni malo, como presidente me refiero, ¿no? Como político, dice usted. Claro, como presidente tiene 2 años y medio de gestión, frente al peronismo que tenemos mucha historia. Entonces, si nosotros no hacemos una autocrítica, no vamos a poder competir y tenemos la obligación moral de competir. Pero tenemos que competir en base a ideas superadoras, no porque queremos ganar, porque queremos tener un cargo, sino competir con ideas. Ahora, hace falta una renovación en el peronismo porque da la sensación de que una gran parte del electorado, por lo menos en las últimas elecciones, no ha respaldado el peronismo. Claro. Le ha pasado factura de esto que usted está diciendo. De todo lo mal que se han hecho las cosas. Entonces, ahora hay que revertir ese proceso. Hay mucha gente muy valorable dentro del justicialismo, pero hay que tratar de unir todos estos espacios que uno los ve en la foto, que pareciera que no tienen nada que ver, pero tienen una historia común. Yo soy peronista, no podría hacer otra cosa, no podría irme a un partido cualquiera, ¿no? No, yo siento esto profundamente, pero también exijo que de alguna manera seamos capaces de reconstruirnos. Y bueno, y ahora viene una gran oportunidad para las mujeres porque van a ocupar el 50% de los cargos legislativos. Y lo ideal es que sean mujeres preparadas para la política, que conozcan de política, que sean
buenas a la hora de legislar y no que lleguen de la mano de alguien. Ahora, ¿no? yo decía recién que la clase media, primero, se está transformando, cada vez es más clase media baja que clase media, esto es dato de los últimos 2 años, y da la sensación de que el gobierno no tiene respuestas para esa gente. Son 25 millones de personas, no son poca gente. Y de hecho le digo algo más, que me olvidé de decir antes, que me parece que es importante, conforman lo que es el desarrollo del país y además crean puestos de trabajo muy valiosos, no es solamente la construcción. En principio no, la cantidad no tiene importancia. Lo importante de todo esto es que verdaderamente la clase media está siendo afectada, porque la clase media, que culturalmente no es clase media, de pronto no puede acceder a una prepaga, no existiendo una salud pública que lo asista, tiene que mandar a sus hijos a escuela privada. Todas esas cosas hacen que vaya perdiendo no solamente poder adquisitivo, sino que vaya sintiéndose íntimamente mucho peor, ¿no? Y la clase humilde también lo siente, porque la clase humilde, por más que hoy digamos que la canasta básica ahora aumentó un poquito, para salir de la pobreza hay que ganar 17, 18 mil pesos, también se es pobre con esa cantidad y la gente alcanza solamente a comprar el alimento. ¿Está de acuerdo con lo que fue la intervención del Partido Peronista, del PJ? Más o menos, porque yo espero que actúen. Era necesaria un reencuentro del peronismo. Mi esposo había hablado con Gioja 2 semanas, una semana antes de la intervención, tratando de ponerse de acuerdo, llamar elecciones internas como corresponde, empadronar nuevamente a los afiliados. Hoy no somos atractivos para los jóvenes. ¿Pero era un tema que tenía que definir la justicia o el propio partido? Era un tema que se iba a levantar el pedido ante la justicia si se llegaba a un acuerdo. Y sorpresivamente vino la intervención. ¿Y qué pasó? ¿Qué piensa que pasó ahí? No lo sé, no quiero hacer juicio sobre eso, pero bueno, son cosas que suenan raro, ¿no? ¿Esto los afecta? ¿Afecta al peronismo? ¿Afecta la posibilidad de que tengan un candidato Ojalá en las que no. elecciones del año que viene? Ojalá que Luis Barrio Nuevo tenga la capacidad de unirnos a todos, ¿no? No sé si lo puede lograr, pero... ¿Por qué no podría lograrlo? No lo sé, tengo que verlo andar, no ¿Le trae tengo, dudas, Barrio Nuevo? Claro, o por ahí a lo mejor una persona de muy bajo perfil, abogado, una persona que normalizara el partido hubiera sido suficiente. Pero bueno, ojalá no nos divida. Vi en lo que han sido algunas entrevistas que usted dio en los últimos días, que dijo que empezó a tener otra posición con respecto al aborto. Mira, con respecto al aborto yo lo que planteo es que el mundo cambió, no es Chichi la que cambió, es el mundo el que cambia y evoluciona. Y yo no me quiero parar en el aborto, si bien te voy a contestar. Nosotros tenemos una ley que impide el aborto y se hacen miles de abortos. Sí, solo en algunos casos lo permite, digamos, pero excepcionales. Se hacen miles de abortos. Entonces, si no cumplimos la ley, porque nosotros no cumplimos ninguna ley, somos proclives a no respetar las normas, las leyes, a pasar los semáforos en rojo, todas las macanas que podemos hacer, las hacemos. Entonces, esta ley no se cumple. Bueno, deroguémosla, legalicemos el aborto, pero no puede ser solamente la legalización del aborto. A mí me gusta mucho la ley uruguaya que prevé un equipo interdisciplinario. Un equipo interdisciplinario que le dice a la mujer, después de charlar con ella, volvé a tu casa y en una semana volvé. Si seguís con la misma idea, lo hacemos. En un hospital público. Los hospitales públicos de la Argentina están colapsados, no atienden la emergencia de una persona que va con cáncer, tiene que hacerse un estudio. Entonces pongo dudas sobre eso. Y quiero hacer énfasis en lo que para mí es mi mayor preocupación, que es la prevención. Nosotros no nos damos cuenta que nuestros chicos, varones y mujeres, están muy solos, con falta de cuidado familiar, que así en reuniones que hago con chicos para analizar la situación de ellos, algunos me dicen, bueno, en realidad no sé con quién tuve relaciones, porque estaba drogado, porque estaba alcoholizado. Sí, poner el énfasis, usted dice ahí. Entonces, hay que poner el énfasis ahí, pero ¿por qué? Sobre todo por el uso del preservativo, porque están creciendo alarmantemente las enfermedades de transmisión sexual. Hubo una intención del gobierno de cambiar la agenda, algunos dicen, por una agenda progresista de temas que interesan a un sector de la sociedad.
Cito el caso del aborto, para mí no, el aborto y la despenalización del aborto puntualmente es algo que viene y preocupa a la sociedad desde hace muchísimo tiempo, así que me parece valioso, pero digo, por ejemplo, haber planteado durante 48 horas si se iba a cobrar o no lo que era la salud y la educación para los extranjeros. En realidad han sacado muchos temas que me parece que nos hacen correr de foco de los verdaderos problemas. ¿Pero usted está de acuerdo, por ejemplo, con cobrarle lo que es salud y educación a los extranjeros? Sí, habría que analizarlo mucho. En principio, así, si vos me decís ideológicamente, te digo que no. Nuestro país está en una situación de un gasto muy elevado, un gasto público insostenible. Sí. Pagar ese gasto público aumentando la tarifa no se puede hacer, aumentando los impuestos no se puede hacer, porque más altos no pueden ser. Y achicar el gasto es muy difícil. ¿Pero no estaríamos yendo contra lo que dice la Constitución? Por supuesto, pero todo es modificable. En cualquier país del mundo, inclusive para entrar a Bolivia, ahora, tienen otras medidas. Sí, claro, se dio de hecho una discusión diplomática. Claro, nosotros no las tenemos. Lo que sí estamos en una situación de crisis muy grande y a lo mejor haya que reverlo. No lo sé. Me parece que no es tanto el recurso económico en relación a otras cosas que tenemos que modificar. Dualde, el presidente recibió a la gente Chocobar después de que algunos vieron que, de alguna manera la forma de proceder y en función de lo que surgía de las imágenes no era la que probablemente se establecen las normas de procedimiento para lo que es un agente de seguridad. ¿Hizo bien el presidente en recibirlo a Chocobar? Yo creo que se apresuró, antes de tener más información judicial, creo que se apresuró. Y esto lo puso en un lugar incómodo, ¿no? Pero de cualquier manera yo quiero hablar de la policía. No todos los policías son malos. Y cuando matan a un delincuente, hay mucho ruido alrededor. Ahora, cuando matan a un delincuente hay mucho ruido, pero no hay el mismo ruido cuando matan a un gendarme, a un policía. No hay un reconocimiento de que hay fuerzas que son buena gente, que trabajan bien, que ponen el cuerpo por nosotros y que no tienen el reconocimiento debido. Entonces somos como la gata Flora. Cuando nos falta policía decimos que vengan más policías. Sí. Ahora, si un policía actúa mal, también o actúa como le permite la fuerza, también nos enojamos. O sea, pongámonos de acuerdo. Ahora, ¿dónde queremos a la policía? En el caso de Chocobar, ese aparte. Hay quienes dicen es un exceso de legítima defensa, le dispara por la espalda en principio. Eso está claro, eso a mí yo coincido con vos. Digo en términos generales, para no focalizar en un caso. Aquellos que piden mano dura, ¿tienen razón en A mí me parece que más que mano dura es mano justa. Nosotros estamos viviendo una situación de inseguridad muy grande. No tenemos las cárceles suficientes y no pueden estar sueltos y tampoco la justicia los puede liberar de la manera que los libera, porque entonces los que actúan bien viven entre rejas y los que actúan mal están libres. Hemos visto hoy no solamente el caso de del Canillita de 3 de febrero. Hemos visto otros casos más hoy y todos terribles, todos terribles. Entonces, pongámonos de acuerdo, qué policía que queremos, qué fuerzas queremos y tengamos claro y no discutamos más estas cosas. A ver, ¿qué pasa con los jueces? Por ejemplo, yo decía la semana pasada, 8 de cada 10 delitos en la provincia de Buenos Aires los cometen reincidentes, es decir, alguien que ya pasó en algún momento por el sistema penitenciario. Digo, ¿dónde está la falla? ¿Y son los jueces uno de los problemas que tiene la seguridad en Argentina? La justicia no está actuando debidamente desde hace muchos años, no desde ahora. Es como un acomodamiento a quienes gobiernan en determinado momento. Y me parece que están siendo muy débiles a la hora de aplicar condenas y de tener claro que una persona que ha cometido determinada cantidad de delitos hay que tener mucho cuidado antes de liberarlo, ¿no? Quiero preguntarle, antes de irnos para la época de la crisis, de la terrible crisis, de la cual seguramente usted tiene muchísimos recuerdos y nos puede dar muchos datos, hasta ahora incluso hasta desconocidos. Quiero preguntarle por Santiago Maldonado y por lo que fue, sin ninguna duda, un caso que tuvo en vilo a la sociedad durante muchísimos meses. Y que después se resolvió, no hay mucho más que agregar. Que es un caso que quedó claro. ¿Hay responsabilidad de la Gendarmería en la muerte de Maldonado? No, la justicia lo demostró. No soy yo quien lo demuestro. No podemos, y vos sos un hombre joven,
no podemos ser dogmáticos en el análisis de las cosas. Hoy le decía a un periodista, hay un libro muy interesante que te lo recomiendo, La inteligencia fracasada, que tiene que ver con el dogmatismo, con el prejuicio, fundamentalmente, y con la superstición. Si seguimos siendo dogmáticos, o sea, fundamentalistas a la hora de analizar las cosas, nunca vamos a tener un punto de encuentro. Y yo quiero tener un punto de encuentro con todos los que piensan como vos y con todos los que piensan, los que están en un extremo y en el otro. Sí. Porque nos está haciendo falta como sociedad tener un punto de encuentro. Pero en este caso puntualmente, no, donde la Gendarmería no tenía permiso para seguirlo, yo te digo la ruta, las digamos. Pruebas, yo te digo simplemente lo que he leído, lo que he visto. Está claro que peritos dijeron que se ahogó, ¿no? Bueno, entonces yo tengo que creer que esto que fue observado por un montón de gente es así. Si vos querés que yo diga que Maldonado fue una víctima de la Gendarmería, yo te lo digo. No, pero nada, no es lo que pienso, porque el peritaje dio otra cosa. Ahora sí, ¿qué recuerdos tiene de la crisis del 2001-2002? Digo, su marido ha sido artífice de lo que es la recuperación de la Argentina, ha tomado el poder en un momento donde la verdad que hacía falta agallas para hacerlo, la peor crisis que ha tenido la historia argentina, 39 muertos en las calles en ese momento, y seguramente usted tiene mucho para contar. Digo, ¿qué es lo que recuerda en principio? Y recuerdo muchas cosas. Recuerdo la noche anterior a asumir, que yo le dije, ¿qué posibilidades tenemos de salir? Y me dijo el 10%. Y yo me sentí muy mal, porque dije, oh, madre mía, lo que nos espera. Veníamos de tener 4 presidentes en apenas unos días. Y después con mucho compromiso de todos, en los que formaron parte de ese gabinete, pudimos salir. La gente estaba enojada, tenía razón en estar enojada, vivíamos momentos muy difíciles. Y después me tocó trabajar mucho. Yo veía recién una foto que ustedes publicaban, donde estoy en Tucumán, y realmente fueron 3 meses muy duros con el tema de la desnutrición infantil, trabajando. Me ayudó mucho el ejército en ese momento, y me ayudó mucho la Universidad de Tucumán también. Era un tiempo difícil, pero bueno, pudimos salir de esa situación en aquel momento. ¿Es cierto que la noche antes de que Eduardo Duhalde, luego presidente, decidiese tomar la presidencia, es decir, decidiese aceptar la presidencia, lo llamó Raúl Alfonsín? Sí. ¿Cómo Raúl fue Alfonsín, ese momento? Claro, Raúl Alfonsín lo llama, frente a la renuncia de Rodríguez A, lo llama y le dice textualmente, Duhalde, no le podemos sacar el culo a la jeringa. Esa fue la frase textual. Sí. ¿Y cómo reaccionó? Eduardo le dice, mire, yo no... Este es el tiempo de ustedes. Yo no voy a asumir. Bueno, se enojó como buen gallego. Bueno, lo llamo en un rato, lo volví a llamar y dijo, bueno, yo acepto, pero con algunas condiciones. Quiero que las leyes que saquemos, las saquemos juntos. Que decidamos las leyes juntos y las aprobemos, y quiero por lo menos 3 ministros suyos que vengan del radicalismo. Sí. Al rato, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, le dijo, bueno, ya tengo 2, que eran Vanosa y Jaunarena. Bueno, don Raúl asumo, y así fue que asumió. He leído alguna anécdota suya que tiene que ver con esos días puntualmente, y sobre todo cuando el presidente Duhalde toma la presidencia, el ejercicio del poder, que vivía muchísima presión, sobre todo en las primeras semanas, y en algún momento contó que hasta tenía alucinaciones, ¿puede ser? Mi esposo no la pasó bien, porque era un estrés terrible el que se vivía día a día. Todos los días eran reuniones para convencer a senadores, a diputados, a gobernadores. Era un trabajo, y había momentos en los que no se sentía bien, ¿no? ¿Y en esos momentos era donde tenía algún tipo de alucinación? Algún pasaje habrá sido, pero él es una cosa que él cuenta, que la vivió él. ¿Es cierto que Rodríguez Sá, cuando fue presidente, esos pocos días que fue presidente, tenía capítulos donde experimentaba ataques de pánico? No, lo que mi esposo hace referencia, pero es una historia tan vieja, y como yo estoy en un momento de mi vida que no, la verdad no me interesa pelearme con nadie.
esto se relaciona con el día que él renuncia. Que él renuncia convencido de que había toda una estrategia de voltearlo y no era así. Era simplemente una manifestación que había en la puerta de Chapalmalal, que era para Scioli, que en ese momento estaban los hoteles de Chapalmalal estaban cerrados y había un reclamo. Y bueno, él creyó en otra cosa que no era, ¿no? De alguna manera la llevo a lo que es la actualidad y las principales figuras de la política. En este caso tenemos aquí de fondo a María Eugenia Vidal. Yo la he escuchado a usted elogiarla en algún momento. Yo la elogio en lo personal. Creo que del PRO es la más carismática, la más política. Ahora digo y sostengo que tiene que gestionar, que es lo que más me interesa, que gestione. Nosotros tenemos una ley de educación votada en el 2006 que tenía que estar cumplimentada en el 2016. No pasó nada en esos años, del 2006 al 2016. Y hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires solamente aplicado el 5%. La capital federal tiene el 40 y pico y en Córdoba tienen un porcentaje muy alto. La escuela de doble jornada es una obligación moral que tenemos para no tenerlos en la calle, para tratar de darle mejor calidad educativa, porque el mundo que viene va a necesitar gente mucho más preparada. ¿Puede ser presidenta María Eugenia Vidal? No lo sé. ¿Pero tiene condiciones para hacerlo? No lo sé. Pero en tanto y en cuanto nosotros, desde el peronismo, no hagamos nada, estamos habilitando para que ellos sigan gobernando. Le pregunto por el papel de la mujer. Usted decía recién, bueno, es un momento clave para las mujeres en la política también. Sí. ¿Cuál es, de alguna manera, esa posición con respecto a lo que es la sociedad argentina? ¿Hubo un cambio del rol de la mujer en la sociedad argentina en los últimos años? No todo lo que yo deseo, todavía no se ha alcanzado el empoderamiento femenino. La mujer muchas veces para hacer política se masculiniza y necesitamos mujeres que sean mujeres, que tengan la sensibilidad femenina, la compasión femenina, que tengan valores, que el hombre, no porque es malo, sino porque desde que se irguió en la tierra es proveedor, es cazador, y la mujer es distinta. Hace falta mayor participación, pero con nuestras características, y que no sean las esposas, amantes o hermanas o primas, no, sino que sean legítimamente mujeres que llegan a la política. Porque yo, que fui una mujer que llegó a la política de la mano de mi marido, tuve que demostrar mucho mi capacidad para llevar adelante la tarea social, que por suerte tiene mi reconocimiento. Hilda Chichi Duhalde, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias. Muchísimas